Bienvenidos a mi buzón de terror, el lugar donde los relatos más inquietantes llegan directo a tus oídos. Hoy abrimos las puertas a nuevas historias vividas por repartidores que, en sus rutas nocturnas, encontraron algo mucho más oscuro que simples entregas. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar a qué hora estás escuchando este relato, porque nunca se sabe qué puede estar acechando justo en ese instante. Historia número 1. Esa noche, todavía la recuerdo con una claridad incómoda. Mi nombre es Felipe, y llevo años repartiendo en moto por toda la ciudad. Siempre he tenido la mala costumbre de ir más rápido de lo debido. Como si nada pudiera alcanzarme en las calles vacías, había terminado un pedido en una colonia donde casi nunca había tráfico a esas horas. El pavimento brillaba bajo las luces amarillas y pensé que podía regresar a casa sin contratiempos. Apreté un poco el acelerador solo por inercia, por costumbre. En una recta, noté a otro repartidor a lo lejos. Su casco oscuro reflejaba apenas la luz de un poste. No lo reconocí, pero parecía moverse como si me estuviera observando. Cuando levantó la mano, pensé que solo quería preguntarme algo, pero sus señas eran insistentes, casi urgentes. Frené antes de llegar al cruce, confundido. En cuanto detuve la moto, un coche pasó frente a mí a una velocidad que me hizo parpadear. El semáforo seguía en rojo. Si no hubiera frenado, habría quedado debajo. El tipo se acercó despacio, como asegurándose de que yo estuviera bien. Apenas levantó el casco un poco y dijo que debía tener más cuidado en esa calle. Su voz sonaba tranquila, como si ya hubiera visto accidentes así demasiadas veces. Me dijo que se llamaba Jaime y que esa zona era peligrosa por las noches. Antes de que pudiera responderle algo más, arrancó su moto y se perdió entre los edificios. Me quedé ahí, procesando lo que había pasado, sin imaginar que volvería a verlo pronto. Los días siguientes no pude sacar de mi mente la forma en que Jaime apareció justo a tiempo. Regresé varias veces por esa misma ruta, más por curiosidad que por costumbre. Y, para mi sorpresa, empecé a verlo seguido, casi siempre en el mismo cruce. A veces solo nos saludábamos con un leve toque del claxon, como si fuera un código entre repartidores. Nunca hablábamos mucho, pero su presencia me daba cierta calma. Parecía conocer la calle mejor que cualquiera, como si la vigilara. Una noche, mientras esperaba un pedido, lo vi estacionado frente a una tienda, mirando hacia la avenida. Al pasar frente a él, me hizo una señal corta con la cabeza. No supe si era un saludo o advertencia, pero algo en su postura me dejó inquieto. Con el tiempo me acostumbré a encontrarlo en puntos que normalmente estaban vacíos. Siempre estaba ahí antes que yo, como si supiera mi ruta. No hablábamos demasiado, pero tenía la sensación de que observaba más de lo que decía. Una madrugada, mientras el viento movía apenas los cables de los postes, me lo encontré detenido sobre la acera. Le pregunté si todo estaba bien. Solo respondió que tuviera cuidado, que la calle había estado extraña últimamente. Luego se marchó sin dar más detalles. Esa noche terminé mis entregas tarde. El camino de regreso estaba casi desierto, y mientras avanzaba hacia el cruce de siempre, vi a Jaime de nuevo, parado exactamente en el mismo lugar donde lo conocí. No imaginaba que lo que ocurriría después me perseguiría por mucho tiempo. El semáforo cambió a verde y la luz quedó encima de él. Fue entonces cuando noté algo que me hizo tensar las manos en el manubrio. Debajo del borde del casco, la piel de su rostro tenía marcas profundas, como cortes mal cerrados. No entendí qué estaba viendo. Antes de poder llamarlo, sentí un empujón brusco en el costado. Mi cuerpo salió de equilibrio y caí al asfalto, raspándome los brazos al intentar frenar la caída. La moto se deslizó unos metros y escuché mi casco rebotar contra el suelo. Me incorporé con dificultad, la adrenalina vibrando en la garganta. Vi a Jaime subirse a su moto y acelerar hacia el cruce. No supe si era para ayudarme o para evitar algo peor. Quise gritarle, pero otro sonido me cortó la voz de inmediato. Un camión apareció sin aviso.
chocando contra varios coches que esperaban del otro lado. El estruendo resonó en toda la avenida. Entre el caos, la moto de Jaime quedó atrapada en medio del impacto. Corrí hacia allí, ignorando el dolor, convencido de que podía sacarlo. Busqué entre los restos, llamándolo una y otra vez. Los conductores estaban en shock, algunos pidiendo ayuda. Nadie había visto a otro repartidor. No encontraron su moto. Tampoco a él. Solo me quedé mirando el vacío donde juro que lo había visto caer. Me senté en la banqueta, mareado por la confusión. Fue entonces cuando vi la cruz al pie del poste, adornada con flores frescas. Me acerqué. Tenía el nombre de Jaime y una fecha de muerte que marcaba 5 meses atrás. Esa noche, en mi teléfono, encontré la noticia del accidente. Era el mismo cruce, el mismo joven y la misma forma en que había salvado a alguien más. Historia número 2. Siempre me cuesta comenzar, pero soy Noé. Llevo 2 años trabajando como repartidor en una pizzería pequeña, de esas que sobreviven a fuerza de costumbre. Aquella noche ya estábamos por cerrar, cuando entró un pedido tardío que nadie quería tomar. Mi jefe me miró y solo dijo que aún había tiempo. No discutí. Prepararon la pizza mientras yo revisaba la dirección. No me sonaba. Estaba lejos, cerca de una zona vieja con casas amplias que hace años dejaron de verse cuidadas. Salí en la moto sintiendo el aire frío, tratando de convencerme de que sería un viaje rápido y nada más. La casa destacaba por lo apagada que lucía. Las ventanas estaban cubiertas desde dentro, como si alguien no quisiera ver ni ser visto. Toqué el timbre y esperé. No escuché movimiento, así que pensé en irme, pero un leve crujido me hizo detenerme. Luego vi una luz encenderse al fondo. La puerta se abrió despacio. Un hombre mayor apareció sin mostrar ninguna emoción. Su mirada fija parecía atravesar, como si evaluara algo que yo no entendía. Le tendí la pizza y, cuando tomó la caja, sentí sus manos heladas, rígidas, como si hubiese estado afuera un buen rato. No dijo palabra. Me pagó con billetes doblados que sacó con lentitud de un bolsillo profundo. Después cerró la puerta sin despedirse. Me quedé incómodo un momento en el porche, tratando de sacudirme la sensación de haber molestado a alguien que no quería contacto con nadie. De regreso en mi departamento, la incomodidad no se me quitó. Sentía un peso extraño en el ambiente, como si algo me siguiera desde esa casa. Pensé que era cansancio. Me dormí tarde, pero apenas concilié el sueño. Unos golpes secos contra mi puerta me arrancaron de la cama. Los golpes no paraban. Cada uno retumbaba como si alguien quisiera arrancar la puerta. Me acerqué sin poder controlar el temblor en las manos y miré por el ojillo. El pasillo estaba vacío. Abrí apenas unos centímetros, conteniendo la respiración, y el silencio me envolvió. Di un paso afuera, observando a cada lado. No se escuchaba nada, solo la vibración leve del edificio. Iba a regresar al interior cuando giré la vista, y al fondo del pasillo distinguí la silueta quieta de un hombre. Alto, inmóvil, con una postura demasiado rígida para ser casual. No podía ver su rostro, pero la forma de los hombros y la manera en que estaba de frente a mí me hicieron pensar en el cliente de la noche. Me quedé mirando unos segundos, y al parpadear, sentí que su figura estaba un poco más cerca, sin haber hecho sonido alguno. Cerré la puerta de golpe. No pude dormir. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, recordaba a esa figura en el pasillo. Pasé un largo rato sentado en el borde de la cama, revisando la mirilla de vez en cuando, esperando no volver a verlo. La madrugada se volvió interminable, cargada de un inquietante silencio. Salí a trabajar como pude, con la mente pesada, pero todo el día sentí esa presencia detrás de mí, como si hubiera algo pendiente. Cada tanto miraba mi teléfono, pensando en la dirección de la casa. Con el atardecer, la ansiedad fue creciendo hasta volverse insoportable. Ya de noche, tomé la decisión que había evitado todo el día. Fui nuevamente a esa casa. La calle estaba casi desierta,
iluminada apenas por unas lámparas que parpadeaban de vez en cuando. Al llegar, el lugar parecía aún más apartado del mundo, como si el tiempo no hubiese avanzado desde ayer. Me quedé unos segundos frente a la casa, intentando reunir valor. El silencio del lugar era inquietante, como si el sonido no quisiera entrar ahí. Toqué la puerta con suavidad al principio, luego un poco más fuerte. No hubo respuesta. Solo mi propio pulso marcando el ritmo en mis oídos. Probé girar la perilla, y aunque esperaba resistencia, se dio sin esfuerzo. Empujé apenas, lo suficiente para asomarme. El interior estaba oscuro, pero no completamente. Una débil luz desde algún punto del fondo dejaba ver el contorno de una sala desordenada, cubierta de polvo acumulado. Entré un paso, sintiendo la textura áspera del piso bajo mis zapatos. Llamé en voz baja, esperando que el hombre saliera como la primera vez. Nada. Avancé otro poco y noté marcas en las paredes, como roces de muebles movidos hace tiempo. El silencio parecía absorber cualquier intento de entender. Entonces escuché un crujido arriba, justo en la parte de la escalera. Subí la mirada y por un instante juré ver la figura de un hombre asomado. Un perfil rígido, quieto, que desapareció al parpadear. Subí un escalón, pero el siguiente sonó hueco, como si la madera no quisiera soportar más peso. Salí de la casa en un impulso, respirando agitado. En la calle, una pareja que caminaba lentamente me observó con cautela. Preguntaron si buscaba a alguien. Les dije que estaba intentando entregar algo que había quedado pendiente. La mujer frunció el ceño y comentó que nadie vivía ahí desde hace tiempo. El hombre añadió que el último residente era un señor mayor, que había muerto tras caer por las escaleras. Comentaron que lo encontró un repartidor al que había pedido comida. Al escucharlo, sentí la piel estremecerse. Recordé la mirada vacía, las manos heladas, y supe que lo que vi en mi pasillo no podía haber sido un mal sueño. Y también entendí que, desde aquella entrega, ya no había estado realmente solo. Historia número 3. Soy Ismael, repartidor de comida desde hace unos meses. Cuando lo digo en voz alta todavía me tiembla un poco la voz. Todo empezó la primera semana en el restaurante, cuando aún intentaba acostumbrarme al ruido de la cocina y al peso de las entregas. Me habían corrido de mi trabajo anterior y necesitaba algo rápido para sostener a mi familia. No tuve opción. Aún así, trataba de no mostrarlo. Solo quería aprender el ritmo del lugar, entender las rutas y no meterme en problemas. Félix, uno de los repartidores, fue el primero en acercarse a mí. Él era de los que te hablan sin exigirte nada. Me dijo que, cuando quisiera, me enseñaba las zonas más tranquilas para moverme. El otro repartidor casi ni hablaba. En esos primeros días me concentré en escuchar, en observar cómo se organizaban para no estorbar. Una tarde, mientras revisábamos las órdenes, entró un pedido que tenía que pasar por una curva conocida en la ciudad. Todos la llamaban la curva maldita, aunque ninguno decía exactamente por qué. Me ofrecí a tomarlo. Pensé que era buena idea conocer esa parte de la ruta desde el inicio. Los dos me miraron raro. Uno solo murmuró que tuviera cuidado. Félix añadió que no me quedara mucho tiempo ahí. No entendí si lo decía en serio o si era una broma interna entre ellos, pero asentí. No quería parecer nervioso, aunque sí me inquietó el tono en el que lo dijo. Fui, entregué el pedido y regresé sin problemas. Cuando volví al restaurante, Félix me preguntó si había notado algo. Le dije que no, que la curva me pareció como cualquier otra. Fue entonces cuando él bajó la voz y me dijo que esa zona era famosa porque, de noche, algunos aseguraban ver a una mujer parada junto al camino. Y aunque intenté reírme, algo en su mirada me hizo tragar saliva. Después de que Félix mencionó a esa mujer, intenté no pensarlo demasiado. Me repetía que solo era una historia local para asustar a los nuevos. Pero esa noche, mientras acomodaba mi casco, me vino un escalofrío extraño, como si algo en su tono hubiera quedado resonando en mi cabeza sin quererlo.
Los días siguientes siguieron normales hasta que volvió a llegar un pedido que cruzaba por la misma curva. Esta vez no podía tomarlo yo. Tenía otra entrega más lejos y el tiempo encima. Félix dijo que él lo llevaba. Se ajustó la chamarra y salió rápido, aunque noté que evitó mirarme. Esa noche regresó un poco más tarde que de costumbre. Venía pálido, como si el aire lo hubiera sorprendido a mitad del camino. Me preguntó si podía acompañarlo afuera. Cuando cerró la puerta detrás de nosotros, me dijo en voz baja que la había visto, justo en medio de la carretera al tomar la curva. Dijo que no se acercó, que solo la vio de reojo y decidió acelerar sin mirar atrás. Su voz era quebrada, como si intentara convencerse de que no había pasado nada. Le pregunté si estaba seguro de lo que vio, y apenas murmuró que no quería pensarlo demasiado. Al día siguiente noté algo distinto en él. Caminaba más lento, como si le pesara el cuerpo. Cada tanto volteaba hacia la puerta del restaurante, como esperando a alguien. Le pregunté si había dormido, pero solo respondió que no mucho. Evitaba mi mirada, y eso me preocupó más de lo que quería admitir. Con el paso de la semana su aspecto empeoró. Tenía sombras profundas bajo los ojos y un temblor leve en las manos. Una noche, antes de salir, afirmó que la veía en todos lados, que lo seguía, que no lo dejaba en paz ni un segundo. Ahí entendí que algo en él se estaba quebrando y no supe cómo ayudarlo. Los días siguientes fueron aún peores para él. Llegaba tarde, aparecía despeinado, con la mirada perdida. A veces se quedaba quieto en la entrada del restaurante, como si esperara que algo saliera de la calle. Yo intenté hablarle, pero apenas respondía, murmurando cosas que no lograba entender del todo. Una noche lo vi apartarse del grupo mientras esperábamos pedidos. Se quedó mirando hacia la ventana, inmóvil, con los labios apenas abiertos. Le toqué el hombro y dio un salto brusco, como si lo hubiera despertado de un sueño profundo. Me dijo que no había dormido en días, que la mujer se le presentaba en cualquier parte, incluso cuando parpadeaba. Lo vi tan alterado que pensé en hablar con el dueño para que lo mandara a descansar, pero Félix insistió en que podía seguir trabajando. Decía que moverse lo ayudaba a no pensar tanto. Aún así, cada vez que su moto arrancaba, me quedaba con una sensación incómoda, como si algo estuviera por romperse. La última vez que lo vi fue una tarde tranquila. Él apenas había pronunciado palabra en todo el día. Cuando llegó un pedido que pasaba cerca de la curva, levantó la mano para tomarlo sin pensarlo. Justo en ese momento mi celular vibró. Era un mensaje suyo. Solo decía que ya no podía más. Lo busqué con la mirada, pero ya iba saliendo por la puerta como si no hubiera escrito nada. Pasaron horas sin que volviera. Le marqué varias veces y no contestó. Pensé que quizá había tenido problemas con la moto o que se había quedado sin señal, pero algo en el silencio me inquietaba. Fue entonces cuando vimos a 2 policías entrar al restaurante, buscando al dueño con una expresión seria. Se lo llevaron a un lado para hablar. Desde la cocina escuché solo algunas palabras sueltas, pero bastaron. Dijeron que habían encontrado una moto tirada en la curva y a su lado, el cuerpo de Félix. No había sobrevivido. Me quedé helado, sin aire. Y desde ese día, cada vez que paso por esa zona, juro que siento que alguien se detiene a mirar. Y no sé si es solo mi mente, o si realmente alguien está ahí. Historia número 4. Esa noche todavía la tengo grabada. Soy Jorge, repartidor desde hace años, y aunque ya he visto de todo en la calle, ese pedido terminó marcándome. Recuerdo que la app vibró justo cuando pensaba terminar mi turno, pero acepté sin pensarlo mucho. El restaurante era el de siempre, así que recogí la bolsa y seguí la ruta. Me llamó la atención que la ubicación me enviara a un edificio viejo, uno de esos que parecen quedar fuera del ruido de la ciudad. Subí hasta el departamento 112, esperando que alguien abriera. Toqué suavemente y esperé. Nadie respondió. Escuché pasos en algún punto del pasillo, pero no supe si venían de arriba o abajo. Volví a tocar, esta vez con más firmeza,
mirando el número del departamento para asegurarme de no estar equivocado. Pasaron varios minutos y no salió nadie. La luz del pasillo titilaba de forma irregular, iluminando apenas la puerta. Revisé la app, confirmé que estaba en el lugar correcto y, aún así, no había señales de vida. Sentí esa mezcla de frustración y extrañeza. Al final decidí bajar. Caminé hacia la salida pensando si debía comerme el pedido o reportarlo como no entregado. Ya en la banqueta me quedé mirando la bolsa. Fue entonces cuando noté a una señora sentada a unos metros, encorvada, inmóvil, con la ropa llena de polvo. No pude verle la cara, pero algo en su postura me hizo detenerme. Me acerqué despacio y le dije que podía quedarse con la comida. No reaccionó de inmediato, solo movió ligeramente la cabeza. Dejé la bolsa junto a ella y me alejé sin mirar atrás, sin imaginar lo que vendría después. Al día siguiente seguí trabajando como siempre, pero no dejaba de pensar en la señora. Durante los recorridos, su figura quieta regresaba a mi mente. Me preguntaba si habría comido algo más o si seguiría sentada en esa misma banqueta donde la había visto. Esa noche recibí otro pedido, pero esta vez no era de ninguna zona conocida. La app marcaba una calle estrecha, casi sin iluminación. Me acerqué despacio en la moto, intentando no perderme. El lugar tenía un silencio incómodo, como si todo estuviera detenido. Mientras esperaba a que alguien saliera por el pedido, dos hombres se acercaron desde la sombra. Caminaban directo hacia mí. Uno de ellos me dijo que bajara de la moto. Su voz era firme, aunque sonaba más tensa que amenazante. Obedecí sin pensar. Al poner los pies en el suelo, noté cómo los dos dejaron de mirarme a mí y enfocaron la vista detrás de mi hombro. Se quedaron completamente quietos, como si algo los hubiera congelado. Sus expresiones cambiaron a un miedo seco, casi inexplicable. Sin decir nada más, tiraron sus armas al pavimento y salieron corriendo en dirección contraria, tropezando entre ellos. Yo volteé instintivamente, pero no había nadie. Solo la calle vacía, los postes altos y mi moto aún encendida. Sentí un escalofrío inesperado. A los pocos minutos me llegó una notificación. Era un mensaje fuera de la app, corto y frío. Gracias por la comida, ya estamos a mano. En cuanto lo leí, la imagen de aquella señora sentada en la banqueta regresó tan clara que tuve que apoyarme en la moto para respirar. No pude dormir casi nada esa noche. El mensaje seguía dándome vueltas en la cabeza, como si hubiera sido escrito justo para mí. Pasé horas pensando en la mujer, en los dos hombres huyendo, en esa mirada que nunca pude ver. Decidí que al día siguiente volvería al edificio. Apenas salió el sol, tomé la moto y conduje hacia el mismo lugar. El tránsito matutino me obligó a avanzar lento, lo que solo aumentaba mi ansiedad. Cada calle que reconocía me tensaba más, como si estuviera regresando a una escena que preferiría olvidar. Cuando llegué, el edificio se veía igual de silencioso y gastado. El vigilante estaba en su caseta, revisando una libreta. Me acerqué y le pregunté si recordaba a una señora que se sentaba en la banqueta el día anterior. Levantó la vista con extrañeza, casi sorprendido. Me dijo que no, que nadie se había quedado ahí en toda la semana. Su respuesta me incomodó. En eso pasó una mujer con su hijo. Ella no supo decirme nada, pero el niño me miró seguro y dijo que sí conocía a la señora y que esa mujer vivía en el departamento 112. Aquello me heló. Volví con el vigilante y le conté lo que el niño había dicho. Negó rápidamente. Dijo que ese departamento estaba vacío desde hacía un año y que nadie tenía acceso. Aseguró que él mismo revisaba que siguiera cerrado cada mes. Subí por mi cuenta. El pasillo estaba tan quieto como la primera vez. Me planté frente a la puerta del 112. La pintura desgastada, el marco viejo y el número descolgado parecían observarme. No toqué. Solo me quedé ahí, imaginando a la mujer en la banqueta y preguntándome quién había estado cuidándome y desde dónde. Gracias por quedarte hasta el final.
No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.